la confusión y la dispersión. El mundo quedó dividido, confundido y lejos del altar. Pero aquí es donde la historia se vuelve gloriosa. De las cenizas de la confusión en Babel, Dios extrae una semilla. El capítulo 11 termina con una genealogía que parece seca, pero que es un canal de vida que nos lleva directamente a Génesis 12. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Lo que Dios está haciendo es rescatar la voluntad humana del caos de Babel para ponerla en la ruta de la omnipotencia. Génesis 12 no es solo una historia antigua, es la respuesta de Dios a la confusión de tu vida. Hoy vamos a estudiar cómo un solo hombre, al decidir ser un puente, cambió el destino de toda la humanidad. Análisis GPS de conexión, 10, 11 y 12. G. Gestión de la voluntad en Babel, cap 11. La voluntad fue gestionada para la autoexaltación y terminó en ruina. En el llamado de Abraham, cap 12, la voluntad es gestionada para la obediencia ciega y termina en bendición, hacia donde estás gestionando tu voluntad este 11 de enero, hacia tu propia torre o hacia el camino de Dios. P. Poder del eslabón. La torre de Babel fue un eslabón falso, hecho por manos humanas. El altar de Abraham es el eslabón de oro hecho por la fe. Hoy aprenderemos que no se llega al cielo construyendo hacia arriba por esfuerzo propio, sino arrodillándose ante el altar por gracia. S. Salida invencible. La salida de Babel fue una huida en confusión. La salida de Abraham es una marcha en victoria. Dios te saca de tu Babel personal, tu confusión, para llevarte a tu Canaán, tu propósito. R. Resumen de lecciones anteriores, 11 de enero. Durante estos primeros 10 días de enero, establecimos la base con la consagración y el pacto. Ayer, 10 de enero, ratificamos nuestro compromiso familiar con Josué 12:15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es la redención del propósito. Entendemos que tras el fracaso del orgullo humano en Génesis 10 y 11, Dios inicia en el capítulo 12 un plan de rescate a través de la fe. Al igual que Abraham, hoy somos llamados a salir de nuestra propia confusión para convertirnos en puentes entre Dios y la tierra, conectando nuestra voluntad a su omnipotencia. Lema de cierre del bloque. Porque recuerden, el Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Prepárense, porque vamos a entrar de lleno al capítulo 12. ¿Estamos listos, hermano? Con este arranque, la Iglesia comprenderá perfectamente que Abraham es la solución de Dios al problema de Babel. Desea que demos paso ahora al análisis detallado de los versículos de Génesis 12. Adelante. Entendido, hermano. Vamos directo al grano con la máxima eficiencia. Iniciamos con el bloque 1. Aquí tiene el desarrollo para su intervención en cámara. Bloque 1. La base bíblica de Génesis 12, parafraseado. El mensaje, hermanos, abrimos este amanecer con el llamado de Abraham. Dios no le dio un mapa detallado, le dio una orden, vete de tu tierra. La fe de Abraham no fue una emoción, fue una voluntad decidida. Dejó lo seguro por lo invisible. En este 11 de enero, Dios te dice, para bendecirte a niveles de nación, primero debes estar dispuesto a soltar la orilla. Abraham avanzó construyendo altares, su conexión GPS, y aunque cometió errores en Egipto, la fidelidad de Dios protegió el pacto. Tu error no anula su promesa si te mantienes en la ruta. Análisis GPS, Génesis 12. G. Gestión de la voluntad. De Will. Abraham gestionó su voluntad al obedecer sin ver el destino. La victoria no fue llegar a Canaán, la victoria fue salir de Ur. Tu voluntad es el timón. Si hoy decides moverlo hacia la voz de Dios, el motor de la omnipotencia se encenderá. P. Poder del eslabón. Del link el texto dice que Abraham edificó allí altar a Jehová. Ese es el eslabón de oro. En medio de un mundo pagano, el altar era su antena. Sin el eslabón de la adoración diaria, Abraham se habría perdido en el desierto. Está tu altar levantado hoy a las 5 de la madrugada. Ese es salida invencible. De Rizalte el resultado fue una identidad invencible. Serás bendición. No solo recibiría bendición, él mismo se convertiría en un canal. Cuando gestionas tu voluntad y te conectas al eslabón, tu salida de hoy no es a trabajar, es a bendecir la tierra. Puntos clave para su locución. Tono, inspirador y firme.
Énfasis, resalte que la bendición de Abraham es la base de nuestro pacto hoy. Estamos listos para pasar al bloque 2 con el análisis GPS profundo de los 5 párrafos del devocional, permanecer cerca de Dios, dígame y avanzamos. Recibido, hermano. Vamos con intensidad al bloque 2. El tiempo vuela y necesitamos que este mensaje penetre como espada de doble filo. Aquí tiene el desarrollo del devocional para su locución. Bloque 2. Devocional, ser semejante a Jesús. Tema, permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Cita clave, Efesios 6 y 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Análisis GPS teocrático, los 5 párrafos. 1. Párrafo 1. La elección del camino, la luz. G. Gestión, aquí la voluntad decide el enfoque. No podemos evitar que existan las tinieblas en el mundo, pero gestionamos nuestra voluntad al decidir no apartar la mirada del sol de justicia. Si tú decides mirar la luz, las sombras quedan a tu espalda. 2. Párrafo 2. El peligro de la distancia, la desconexión. P. El poder del eslabón, este párrafo advierte que la oscuridad avanza cuando nos alejamos de la fuente. El eslabón de oro, la oración, debe ser ininterrumpido. Un creyente que no ora a las 5 de la madrugada es un soldado que entra al campo de batalla sin radio de comunicación. 3. Párrafo 3. La armadura de la verdad. G. Gestión, la armadura no se pone sola. Es una gestión diaria de la voluntad vestirse con la verdad. En un mundo de mentiras y confusión, decidir creerle a la Biblia por encima de las circunstancias es lo que mantiene tu mente blindada contra las tinieblas. 4. Párrafo 4. Vigilancia y súplica, el centinela. P. El poder del eslabón, velar no es solo estar despierto, es estar alerta en el espíritu. El eslabón aquí es la súplica por todos los santos. Nuestra conexión no es solo individual, es colectiva. Al orar por las 250 familias de nuestro pacto, reforzamos el eslabón de toda la cadena. 5. Párrafo 5. El resultado, la transformación. S. Salida invencible. Al permanecer cerca, el resultado es que nos volvemos semejantes a Jesús. La oscuridad no puede tocar a quien brilla con luz prestada del cielo. Sales de este devocional con una naturaleza renovada, lista para vencer cualquier tiniebla en el camino al 2026. Puntos clave para su locución en el bloque 2. El concepto central, la cercanía es seguridad. El llamado, hermanos del Chorrillo, Curundú y todas nuestras iglesias, no permitan que un solo centímetro de duda los aleje de Dios hoy. Manténganse pegados a la fuente. Vamos volando. Pasamos de inmediato al bloque 3 para desglosar el Salmo 127, 3 en el audiolibro Matrimonios Felices, con los 6 pasos del GPS. Estamos a tiempo. Entendido, hermano. Entramos en el bloque 3, el corazón del hogar. Este es un tema de altísima sensibilidad y poder para las familias de nuestras 10 iglesias. Vamos a aplicar los 6 pasos del GPS teocrático al Salmo 127, 3. Los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Bloque 3, audiolibro Matrimonios Felices. Tema, la herencia del Señor, la teología de la paternidad. Análisis GPS teocrático, 6 pasos. 1. Paso 1. Identificación del regalo, el diagnóstico. Concepto, el mundo ve a los hijos como una carga económica o un obstáculo para el éxito personal. Pero el GPS bíblico identifica a los hijos como herencia de Jehová. No son propiedad de los padres, son un depósito sagrado que el Rey nos confía para administrar. 2. Paso 2. La voluntad decidida, gestión del padre/madre. G. Gestión. Ser un buen padre no es un instinto, es una decisión de la voluntad. Gestionamos nuestra voluntad al decidir que el carácter de nuestros hijos es más importante que sus calificaciones escolares. Decidimos ser el primer ejemplo de conexión con Dios para ellos. 3. Paso 3. El eslabón de oro familiar, la conexión. P. El poder del eslabón. El altar familiar es el cable de alta tensión que protege a los hijos. Cuando los padres oran con sus hijos y por sus hijos, están creando un eslabón que el enemigo no puede romper. Si el eslabón de los padres con Dios es fuerte, el de los hijos será inquebrantable. 4. Paso 4. La instrucción de la patente, eje WITE.
Cita de autoridad. Los padres deben recordar que sus hijos son la propiedad de Dios, comprada con precio. Deben ser educados para servir a Dios y no al mundo. Nuestra misión es devolver estos talentos al cielo con intereses espirituales. 5. Paso 5. La recompensa, el fruto. S es salida, el fruto del vientre es nuestra recompensa. No esperamos recompensa del mundo, nuestra mayor satisfacción es ver a nuestra descendencia caminando en la verdad. Un hijo rescatado para el reino es el mayor tesoro que un matrimonio puede presentar ante el trono. 6. Paso 6. Resultado invencible, el legado. Conclusión, una familia bajo este pacto es una familia invencible. Como dice el versículo 4, son saetas en manos del valiente. Un hijo criado bajo la fórmula de la omnipotencia es un proyectil de luz lanzado contra las tinieblas del 2026. Puntos clave para su locución en el bloque 3. El mensaje, hermanos, sus hijos no son accidentes, son designios divinos. Si usted quiere hijos victoriosos, sea usted un padre conectado a la omnipotencia. Conexión con el pacto. Las 250 familias que firmamos el pacto hoy entendemos que, yo y mi casa, incluye a los niños, a los jóvenes y a los que vendrán. Estamos sobre la hora, hermano. Solo queda el cierre final con el lema y el resumen en párrafo que usted solicitó. ¿Damos el toque final para salir al aire? Usted es el puente. Amén, hermano José Antonio. Aquí estamos listos para trabajar en la agenda del domingo 11 de enero del 2026. Saludos, hermano. Estamos contra reloj, pero el Espíritu Santo nos dará la agilidad necesaria. Aquí tiene la hoja de cámara estructurada para iniciar a las 5 de la madrugada. 5 de la madrugada, bloque 1, la base bíblica, Génesis 12. 1. Lectura parafraseada, Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y serás bendición. Abraham no cuestionó, él empacó su fe y salió. Construyó altares donde quiera que iba, reconociendo que su victoria no dependía del terreno, sino del Dios que lo guiaba. A pesar de sus miedos en Egipto, Dios protegió el pacto, porque cuando Dios te llama, Él mismo guarda tu salida y tu entrada. 2. Análisis GPS, Génesis 12. G. Gestión de la voluntad, decidir salir de la zona de confort, Ur, para entrar en la zona de fe, Canaán. P. Poder del eslabón, el altar que Abraham edificó es nuestro eslabón de oración hoy. Sin altar, no hay guía. S. Salida invencible.